te bendiga en gran manera. Te saluda la pastora Neisy y quiero hacerte una invitación para este martes a partir de las 8 de la noche por tu canal Somos Más. En especiales MQO estará acompañándonos la pastora Lucy Pañol desde la ciudad de Armenia. Y nos va a traer un tema que se titula La presencia de Dios en el hogar. Evangeliza compartiendo este link a todas las personas que tú conozcan para que también puedas ser bendecida con esta palabra a través de esta pastora. Dios te bendiga. Este 2 y 4 de diciembre en Mujeres que Oran, el Pacto de Ana. La oración que conmovió el corazón de Dios y la valentía para cumplir lo prometido. Es lo que tendremos para compartir contigo este 2 y 4 de diciembre por tu canal Somos Más. Te esperamos, no te lo pierdas. Invita a todos tus contactos. Sé que será de gran bendición e edificación para tu vida. Te esperamos. Dios bendiga a todos los estudiantes y amigos que están ahí. Somos los pastores Núñez Mercado desde la ciudad de Bucaramanga. Esperamos que sea Dios bendiciendo sus vidas hoy, 28 de noviembre. Estamos aquí, mis amados, por la misericordia. Hoy tú te pudiste levantar por la misericordia de Dios. Y así que, mi amado, ánimo, ánimo, porque hay una oportunidad más que Dios nos ha dado, porque hemos podido ver este amanecer, este domingo lindo que Dios va a bendecir nuestras vidas. Así que está presto, prepara tu corazón, abre tu mente para escuchar la palabra, todo lo que Dios tiene en este encuentro especial hoy para todos los que están conectados. Pastora Divina. Bueno, bendiciendo a toda esa amada audiencia que está allí conectada, esperando este programa Encuentro Especial con Dios. Hoy tenemos que abrir nuestro corazón. Hoy Dios nos ha dado un día más y debemos de estar agradecidos con Dios. Él es bueno, sus misericordias son para siempre. Entonces debemos de estar abiertos a todo lo que Dios en esta mañana nos quiere enseñar, pastor. Así es, pastora. Vamos, pastora, tenemos aquí a otra persona con nosotros. Pastora, dele cambio, pues. Bueno, vamos a estar pasando a nuestra pastora Catalina Estrada desde la ciudad de Barranca Bermeja. Dios le bendiga, pastora. Amén, pastora Divina, y muchas bendiciones a nuestro pastor Núñez y bendiciones a todos los youtubientes, a todos aquellos hermanos y amigos que en esta hora se dan cita aquí en este encuentro especial con Dios. Así como decía la pastora Divina, las misericordias de Dios son para siempre, y esa misericordia tan grande que Dios ha tenido hoy para con cada uno de nosotros en permitirnos abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Esto es algo de valorar. Esto no tiene precio, la verdad, porque a Dios le plació, no porque nosotros no los merezcamos, porque verdaderamente no merecemos nada de Dios, pero a Él le plació por esa inmensa misericordia. Y hoy es un día donde tenemos esa oportunidad de corregir. Hoy es un día donde tenemos esa oportunidad de hacer las cosas bien, de arrepentirnos, de agradar a nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos y estén atentos a todo lo que hoy Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. No te olvides de darle like allí a la manito para que YouTube promocione este programa, así como todos los programas de nuestro canal Somos Más, que son de grande bendición, y también extiende el link a todos y cada uno de tus contactos. Bienvenidos, mis amados hermanos, pastores. Así es, pastor, así es, que todos los hermanos comiencen a enviar este link a todos sus contactos. Y mis amados, pues preparémonos a escuchar todo lo que Dios quiere entregarnos a nosotros en este día. Así que usted hoy tiene que estar animado para que la palabra de Dios le hable y usted se dé cuenta que Dios quiere lo mejor para usted. Pastora, para que ponga este encuentro especial en las manos de nuestro Dios, porque todo lo que hacemos hay que ponérselo a Dios.
Así es, Dios, aquí estamos ante tu presencia en esta mañana, Dios, dándote gracias, Padre, porque nos permite, Dios, nos das la oportunidad, Dios, de estar aquí hoy delante de tu presencia, Señor. Y la vida, Dios, que tú nos regalas es un milagro, Dios. Por tanto, tenemos que estar agradecidos contigo, Dios. Como decía nuestra pastora Catalina, no merecemos nada, Dios, pero tus misericordias son grandes cada mañana, Dios. Abraza, Padre, a todos esos youtubientes que están allí. Háblale, habla sus vidas, Dios. ¿Cuántos en este día no están esperando una respuesta tuya, Dios? ¿Cuántos en este día no quieren, Dios, que tú les hables, Padre? Que hagas tú, Dios, conforme a tu voluntad, Padre. Delante de ti coloco este espacio, Señor, que sea la presencia de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu nos lleve, Señor, a donde tú quieres llevarnos, Padre, ya que Él nos guía a toda verdad. Gracias, Dios. Pongo este espacio delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Así es, pastora. Todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Así que, mi amado youtubiente, vamos a compartir una palabra y espero que usted tenga la Biblia ahí para que también lea. No solamente deje en la mente escuchar nada más, no. Tenga su libreta, su bolígrafo y escriba, porque lo que está escrito, escrito está, mi amado. Así que no vaya a ponerse como otros que llegan y se sientan ahí nomás a escuchar, y cuando les van a preguntar, hey, ¿qué enseñaron hoy en Encuentro Especial? No, estuvo bueno, pero ¿qué enseñaron? ¿Cuál fue el tema? No, estuvo bueno. Vamos a leer Hechos capítulo 5, pastora. Usted lo lee en esta versión Reina Valera y la pastora Catalina lo va a leer también en la otra versión que ella tiene ya. Bueno, la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pastor. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo, pastora. Tremendo lo que está pasando, pastora, aquí. Voy a decir esto antes de darle paso a la pastora que se me vino aquí ahorita. Mis amados, miren lo que pasó. Dice que ellos prometieron algo, pero no cumplieron como era. Y miren que estas personas mueren. Y me llama mucho la atención que el último versículo que lee la pastora dice que vino gran temor sobre el pueblo. A mí me parece que también habían otros como Ananías y Zafira en medio del pueblo. Habían personas que también hacían lo que Ananías hacía. Mentían, porque Ananías y Zafira, pastora, mintieron a Dios. Pero ahora, pastora, antes de empezar, vamos que la pastora nos la lea en la versión que ella tiene, pastora Catalina. Amén, pastor. Es la palabra de Dios para todos. Hechos 5. Dice así, había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Zafira.
Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo y lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que le había pasado a su marido. Pedro le preguntó: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Zafira les respondió: sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Hasta allí, pastor. Tremendo, pastora. Sintieron miedo. Mire usted todo lo que pasó por una promesa que se hizo y no cumplieron. Hay personas que prometen cosas y cuando ya se dan las cosas, ellos no cumplen. Mire que algo que me llamó la atención que Pedro le dijo: hombre, lo voy a decir en mis palabras. Hombre, tú no pudiste llegar acá y decir que no ibas a dar los 40 completos, que ibas a dar nomás 20. Era tuyo. O si ibas, de pronto si querías, decía, no, ya no voy a dar más. Yo dije que iba a dar eso, pero ya no lo voy a dar más. Dios no iba a hacer nada. Además, ellos no mueren porque Dios quería la plata. Ellos los mata la mentira, pastora Divina. Bueno, pastor, escuchando la palabra y lo que usted está diciendo, vemos que Ananías se quería mostrar, pastor. Ananías se quería mostrar ante los demás. Ananías quería que lo vieran junto con su esposa, que lo vieran, que era dadivoso, que era bueno, pero no estaba en Ananías eso, pastor. Hay gente que se muestra como dadivosa, como que le gusta dar para las cosas de Dios, pero no es más que eso, que mostrarse ante los demás, pero no está en su corazón dar, pastor. Y mira dónde lo llevó todo esto, mira dónde lo llevó, ¿a qué lo llevó? A decir mentira, pastor, a perder el temor. Ya estaba acostumbrado, pastor, a mentir. Estaba acostumbrado a que él mentía. Claro, a no tener temor, porque es que sí, él tenía una heredad, la heredad era de él. La decisión de dar o no dar la tenía que tomar el pastor, claro, porque eso era de él podía decir si daba o no daba, pero fíjese usted. Claro, usted dijo algo, pastora, hay gente que se muestra piadoso, pero no son piadosos. Hay gente que da para que el hombre lo vea nada más, pero en su corazón no está de dar. Ananías había prometido dar algo, pero ellos no querían dar, pastor. En lo más profundo de ellos, la avaricia era más fuerte que lo que ellos querían dar. Y por eso ellos terminaron. Satanás terminó, los convenció que no dieran nada. Claro, pastor, es que estaba Satanás sabía lo que estaba en el corazón de Ananías. Y cuando él vendió la heredad y vio la cantidad de dinero, eso es su corazón. Obviamente, como estaba la avaricia, estaba una puerta abierta, Satanás entró. Y ahí Ananías hizo como esa alianza con el enemigo, se puso de parte de Satanás. Y mira a dónde lo llevó ese deseo, porque era un deseo que tenía Ananías. Mire, pastora, para darle paso ahora a la pastora Catalina, mire lo que pasa aquí. Ahí estamos viendo a Ananías y Zafira, mis amados youtubers, que fue un terreno, una heredad que vendieron. No les dijeron a ellos que tenían que dar eso. Y así como Ananías y Zafira, pasas con personas en el diezmo, que cuando es poquitico, diezman, esos son, mejor dicho,
Pero cuando ya es una suma, mi amado, que pasa de unos 10 millones de pesos, de unos 20 millones de pesos, la gente no los da. Son como Ananías y creen que están bien. Hay personas que creen que con el diezmo de Dios ellos pueden elegir, le doy a este y doy esto nada más a la iglesia. Olvídese, mi hermano. Mire lo que le pasó a Ananías. De pronto tú no has muerto como Ananías, pero ya estás en la olla, que todo lo que coge se va como cuando una persona se va por un abismo que no tiene de a dónde agarrarse, porque son ladrones. Así como Ananías mintió, también mucho pueblo de Dios está como Ananías y Zafira. Ellos murieron en el tiempo de la gracia. No juguemos al evangelio, porque con Dios no se juega. Iba a decir algo, pastora, para darle paso a la pastora Catalina. Vamos a darle paso a la pastora. Pastora Catalina, ¿qué nos dice? Amén. Amén, pastores. La verdad es que este es un texto bastante tremendo, esta historia. Y si la llevamos hoy, pastor, a estos tiempos, mire que Ananías y Zafira estaban congregándose, estaban recibiendo palabra. Y me imagino que era palabra de Dios, palabra que salía de la boca de Dios, donde le predicaba Pedro y todos estos apóstoles que estaban allí enseñando, predicando del arrepentimiento, de que el mentiroso no entra al reino de los cielos, sino que el mentiroso es hijo de Satanás. Por lo tanto, como dice la palabra, que el mentiroso no va al reino de los cielos, sino que va es al infierno, porque la mentira no hace parte de Dios. Entonces, si lo traemos a estos tiempos, los cristianos, que hoy se está viviendo un evangelio light, un evangelio donde quizás la palabra la predican de una manera no como está escrita, sino a su parecer, en su propia opinión. Entonces, imagínense esa cantidad de cristianos hoy, pastor, con la mentira, con el engaño, con el pecado encima, llevando una doble vida o hasta una triple vida. Tremendo, pastor. Pero ¿a quién engañamos? ¿A quién engañamos? A Dios no lo engañamos. Nos estamos engañando nosotros mismos, porque la misma palabra de Dios nos dice de que Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros también debemos ser santos, porque nosotros como sus hijos debemos seguir el ejemplo del Padre. Entonces es tremendo si esto lo traemos hoy. ¿Cuántos de pronto morirían por no estar llevando una vida acorde a Dios? En Ananías y Zafira fue la mentira, porque hay pecados que no botan humo, pero como a Dios no se le escapa nada y Dios es el que conoce lo más profundo de nuestro ser, Él es el que conoce el corazón, porque de allí es que sale todo lo malo del hombre, del corazón, el odio, el rencor. ¿Cuántos cristianos con odio? ¿Cuántos cristianos con rencor? Y decimos aleluya, gloria a Dios. Y si Cristo viene, me voy con Él. ¿A quién engañamos? Por eso es que la Biblia dice de que cuando allí en Mateo 7, 21 al 23, donde habla de que Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro, ¿qué va a decir Jesús? No los conozco, porque es así, mis amados hermanos y amigos, que en esta hora estás escuchando esta reflexión. Nosotros tenemos que ser reales, nosotros tenemos que llevar una vida de acorde a lo que es el evangelio que trajeron a esta tierra, que trajo a esta tierra nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio santo, es un evangelio puro, es un evangelio donde tenemos que arrepentirnos cada día de nuestras vidas, porque fallamos, como humanos fallamos, pero la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es necesario que nos arrepintamos cada día, porque con el pensamiento pecamos, con nuestras acciones pecamos, a veces con las palabras pecamos. Y entonces
o sea, ¿a dónde nos vamos a esconder? Dios lo ve todo, sus ojos recorren toda la tierra. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Así que debemos corregir nuestro andar en Dios. Ananías y Zafira no se corrigieron. Ellos estaban viviendo no el evangelio de Cristo, ellos estaban viviendo era una religión. Peco, rezo y empato. No, en Dios no es así. En Dios hay que arrepentirse de verdad, verdad. Darle la espalda al pecado para poder ser aceptados por Dios. Pastores. Claro, pastora, mire, vean, analizando toda esta historia de Ananías y Zafira, ellos eran esposos, pero mire, pastora, a mí me sorprende y que eso pasa todavía entre esposos que se tapan el uno con el otro. En el Señor, esto no es de tapar, en el Señor esto es de si el hombre está mal, la mujer hacérselo saber, pastor. Claro. Si hay o si el hombre le propone algo a la esposa que no va concorde a la palabra, algo que no le agrada a Dios, la mujer le tiene que decir, bueno, mijo, ¿qué te está pasando? Eso no es así. O cuando lo contrario, o cuando la mujer está haciendo cosas, él la tiene que estorbar y decirle, no, esto que estamos haciendo no está bien, esto no lo dice la Biblia. Nosotros no nos tenemos que comportar así. Hay situaciones, pastora, en el hogar que no son propias en el Señor, pero esto no es de que el uno le alcahuetea al otro, no. Si hay algo que va en contra de Dios, eso no es para que la mujer o el hombre que se queden callados, sino que esto es de decirlo, pastor, hablarlo. Claro. Hay que estar siempre del lado de Dios, no de parte de Satanás, porque esto que estaba haciendo Ananías con Zafira era un pecado, era el pecado de la mentira. Y como decía la pastora Catalina, la mentira no es de Dios. Yo no puedo decir que soy de Dios y estoy diciendo mentira. La mentira es del diablo. Y si yo soy un mentiroso, pastor, ¿de quién soy? Soy hijo del diablo, mi amado. No soy de Dios. Ahí está en la palabra, Juan 8:44, ahí está. Jesús les dijo, ustedes, su padre es el diablo de ustedes. Claro, pastor, entonces yo no me puedo engañar a sí misma. Y si yo no me puedo engañar, ¿cómo voy a engañar al Espíritu Santo de Dios? Pedro le dijo a Ananías, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido al Espíritu Santo, porque es que uno cree que está haciendo cosas indebidas, cosas que no son propias, pero uno cree que está engañando al pastor. Está engañando al pastor. Al ministro, pastores, no es el ministro. Está engañando, la persona misma se está engañando porque Dios se está dando cuenta. Y esto, pastora, este tema que está hoy llamado, esto a mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo tenemos un poco de Ananías que están ahí callados. Si ustedes no se arrepienten, el día que se mueran van para el infierno. Es necesario que hablen ahora, porque miren lo que Pedro le dijo. La heredad era tuya, el terreno era tuyo. Tú hubieras dicho, no voy a dar nada. Pero vino con mentira y la mentira le salió cara. No, pastor, y uno tiene que hablar verdad. A veces uno le está pasando algo y le pregunta, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que uno va? ¿Usted cree que uno va a decir, a mí me está pasando esto y esto? No, siempre la mentira. No, estoy bien, no está pasando nada. Y lo que decía también la pastora Catalina, a veces odiamos a una persona y sabemos que la estamos odiando porque no la podemos ni ver, porque se siente a veces como esa cosa en el corazón, como eso feo. Pero ¿qué pasa? Que como queremos aparentar una apariencia que no es la real, entonces nos queremos sostener en esa mentira. ¿Pero hasta cuándo, pastor? Eso no aguanta. Eso tarde que temprano sale a la luz. Tarde que temprano todo sale a la luz. Créalo, mis amigos youtubientes, mis hermanos. Todo lo que uno haga en esta vida, tarde que temprano sale a la luz. No hay nada oculto porque que no haya de ser manifestado. No, ¿de dónde se esconde uno? Mire, pastora, estas personas eran evangélicos, iban a la iglesia, alababan a Dios. Me imagino que hablaban en lengua. Ay, le decían al apóstol Pedro, qué enseñanza bonita, apóstol, muy enseñanza bonita. Pero Satanás los tenía trabajado hace rato. Y ellos murieron en el tiempo de la gracia.
Ojo, mi hermano, que la salvación se pierde. No me vengas a decir que Ananías y Zafira están en el cielo. Eso se perdieron. Porque los que mienten y mueren en su mentira, en su pecado, van al mismo infierno. Así, pastora, ¿va a decir algo? Pues para... No, pastor, y es que, o sea, lo que yo quiero decir, ya para terminar, pastor, esta reflexión, es que si yo hago algo que es pecado delante, yo estoy en pecado. Es que la gente cree que si hizo algo, entonces de pronto no le han pedido perdón a Dios, pero lo hicieron y dicen, no, yo sé que Dios va a tener misericordia de mí. Yo sé que Dios se le cae como que eso, como que Dios le va a estar como tapando muchas cosas, pero Dios no le tapa nada a nadie. Entonces mire, hay un engaño tremendo. No andarán dos juntos, pastora, si no están de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con Satanás. Y Ananías y Zafira estaban de acuerdo con Satanás. Y por lo tanto, ellos murieron por eso. Bueno, ahora que usted dice... La cuarta, vean. Ananías no corrigió a Zafira. Ni Zafira corrigió a Ananías. Todos dos estaban de acuerdo y pensaban que las cosas estaban bien. Así que, esposo, si tú sabes, esposa, que tu esposo está mal, háblale. Hazle ver las cosas sin faltarle el respeto. Hazle ver la cosa a tu esposo. Esposo, si tu esposa está mal, hazle ver la cosa, que se ponga brava, que chispee, que brinque, hácelo ver, porque ahí la estás amando. Pero Ananías y Zafira no se amaban, ninguno. Ellos no se amaban, porque ambos amaban era la mentira y se tapaban, que hay unos que le tapan a uno. Por ahí había un programa que tú la y maruja. Mi amado, usted no puede estar en el evangelio con eso. Ay, como es mi llave, es mi panita, no puedo sacarle la luz. Esto no le puedo decir nada. Ay, pues ahí es más rápido que hay que decirle. Mi amigo mío y hermano, arrepiéntete porque estás mal. Pastora Catalina, algo para decir para ir cerrando ya. Bueno, pastor, eso así es. Dios habla para allá y también habla para acá. Hoy Dios ha hablado, manda a corregir. Hay que corregir lo deficiente en nuestras vidas, porque mis amados, Cristo viene y muchas veces queremos llevar una vida en el evangelio como si Cristo ni por ahí estuviera, como si Cristo jamás fuera a venir. Entonces eso debemos tenerlo muy presente. El evangelio es de santidad, mis amados hermanos. El evangelio, nosotros tenemos que esforzarnos en este caminar, tenemos que ser valientes para decirle no al pecado, a todo aquello que tiene que ver con lo que no le agrada a Dios, pecado. Y allí el nombre que usted le quiera colocar a ese pecado. Pero tenemos que apartarnos del pecado y llevar una vida como verdaderos hijos de Dios, porque Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Entonces, así como ha dicho el pastor Núñez, para que cuando Cristo venga no hayan sorpresas, mis amados hermanos. Yo me quiero ir con Cristo y sé que usted también quiere ir a la patria celestial, así que vamos a corregir todo lo deficiente que pueda estar en nuestras vidas para que no pase lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Claro, pastora, o sea, mire, vea, todos los que conocemos a Dios, que hemos conocido el cielo, ese cielo que nos espera, debemos de luchar por ello. Debemos siempre estar ahí atentos, vigilantes a nuestra vida, cómo estamos espiritualmente delante de Dios y no darle cabida al enemigo. Si hay cosas que llegan, echarlo fuera. La mente en el corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestra mente y tenemos que guardar nuestro corazón, porque hay cosas que quieren llegar, que están ahí cada día como pastor, como esas saetas que quieren, pero uno tiene que estar allí echando fuera, no aceptando nada, la mentira, no, que mira, que hiciste esto, hazlo, no pasa nada, si echas esta mentira, firmas esto aquí, no va a pasar nada. Muchas cosas tramullo, eso nosotros no lo podemos aceptar. Es que pastor, el tercer cielo, para poder entrar al tercer cielo, yo tengo que sacar todo lo malo de mi mente y de mi corazón. Eso quería decir. ¿Iba a decir algo, pastor? No, señor. Bueno, mis amados, esta era la reflexión que teníamos ahora. Mis amados, vamos a escuchar el consejo de hoy, que está a cargo de la
pastora Catalina desde Barranca Bermeja, para que la pastora Catalina sea dando ese consejo que Dios va a hablar a nuestra vida. Pastora. Bueno, el consejo hoy vamos a darlo allí con este texto que está en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vuelvo y lo repito. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por su bendita palabra. Mis amados hermanos, amigos que en esta hora están allí conectados, vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabra de consejo. Nosotros, antes de estar en Cristo, llevábamos una vida de pecado. Quizás no éramos asesinos, porque muchas veces creemos que pecador es aquel que es asesino, o el que comete pecado es aquel que roba, que viola, que secuestra, porque tenemos el pecado, lo estratificamos. Pero no, mis amados hermanos, cuando uno no tiene una vida en Dios, uno es un pecador. ¿Por qué? Porque hay mentira en uno, hay chisme, hay lascivia, hay lujuria, calumnia y cuántas cosas más en la vida de una persona que no tiene a Dios. Bueno, damos gracias a Dios porque Cristo llegó a nuestras vidas, nuestros ojos, nuestro entendimiento fue alumbrado por la luz de Cristo. Si yo hoy tengo una vida en Dios, yo debo, dice, de modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Sabemos que si somos hijos de Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre, tenemos ese privilegio. Y bueno, la misericordia de Dios en cada uno de las vidas que estamos en el Señor, porque no todos tienen ese privilegio de ser hijos. Entonces, todos esos que tenemos ese privilegio de ser hijos, nuestra vida tiene que ser una vida nueva en el Señor, tenemos que ser nuevas criaturas, nuevas personas en el Señor. Si antes vivía en mi hogar como una mujer necia, como una esposa necia, como una mujer que no respetaba a mi esposo, que no estaba, como dice la palabra de Dios allí en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica la casa. No estaba edificando la casa porque no era sabia, al contrario, era una mujer pesada, una mujer cantaletera, una mujer gritona, ¿verdad? Eso era antes de conocer a Cristo. Hoy la palabra me enseña que yo debo ser esa mujer sabia que edifique el hogar, esa mujer que esté sujeta a su esposo. Mis amadas hermanas, sé que a muchas les cuesta. A mí me ha costado sujetarme, porque no es fácil, pero en Dios todo se hace fácil cuando verdaderamente le queremos agradar a Dios. Y si yo le quiero agradar a Dios, entonces debo someterme a lo que dice su palabra. Y su palabra dice que yo debo ser sabia
Si Dios verdaderamente está en mí, esa sabiduría va a llegar a mi vida. Y yo debo ser esa mujer sujeta, esa mujer que ame a su esposo, que ya no le va a gritar, sino que le va a hablar de la mejor manera, que ya no le va a dar cantaleta, que cuando llega del trabajo lo espera su esposa de una manera amable, de una manera cariñosa. Ella anhela que su esposo ya llegue del trabajo para que nuevamente esté en el hogar con ella y los hijos. Eso es lo que se va a ver cuando ya estamos en Cristo, como lo dice Pablo allí a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, mis amados hermanos, debemos ser diferentes, debemos ser diferentes. Tenemos que corregir nuestro andar en el Señor. Ahora hablábamos al inicio de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vivían una religión. Nosotros no podemos estar viviendo una religión, porque es que Cristo no es una religión. Cristo es transformación. Eso es lo que hace Cristo en una vida, transformarla. Siempre y cuando abramos nuestro corazón para aceptar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y Él lo que quiere hacer en nuestras vidas son cosas bonitas, mis amados hermanos. Vean, el apóstol Pablo, tenemos muchos ejemplos. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo consentía en la muerte de aquellos que predicaban la palabra de Dios. Y miren, allí podemos ver el ejemplo cuando Esteban, él consintió en la muerte de Esteban. Pero qué bonito cuando tuvo ese encuentro con Dios, que Cristo se le apareció allí a Saulo de Tarso, como era llamado antes de ser cristiano. Y qué bonito de que este hombre cómo aceptó, cómo abrió su corazón a Dios para que fuera transformado por el Señor. Él quiso ser diferente, él quiso cambiar, él todo lo que había sido antes, porque Pablo era un hombre estudiado, Pablo vivía bien, Pablo no era cualquier persona por ahí del vulgo, por decirlo de alguna manera, no. Pero este hombre andaba en cosas malas, en cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, él aceptó a Cristo, que Cristo llegara a su vida, que Cristo fuera transformado, que él fuera transformado por el poder de Cristo. Y podemos ver después la vida de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Quién fue Pablo después? ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Y allí cuántos consejos hay para las iglesias. Hay para nosotros, que nosotros hoy conformamos la iglesia de Cristo. Y así, mis amados hermanos, en la palabra de Dios vemos ejemplos de personas que estaban antes, cuando no eran cristianas, cómo era su vida antes, y después que Dios llega a su vida, cómo su vida fue transformada por el poder de Dios. Hoy nosotros debemos estar abiertos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El evangelio, se dice de que el evangelio no es fácil, pero no es fácil para aquella persona que no lo reciba como es, porque Dios dejó su palabra y allí Dios dejó todas esas indicaciones para que nosotros viviéramos de una manera correcta, de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Dios allí en su palabra dice que yo debo amar al prójimo. Y muchas veces nosotros estando en Cristo y ya de modo que si estamos en Cristo debemos ser nuevas criaturas, nuevas personas, pero no sucede así, porque muchas veces hay enojo en nuestras vidas con cierta persona. Puede ser con un familiar, puede ser con un vecino, puede ser con el propio esposo o con un hijo, y hay enojo y hay rencor.
porque él dijo tal cosa, porque él me hizo tal cosa. No, mis amados hermanos, nosotros en Dios debemos aprender a perdonar. Dios perdonó. Dios envió a su Hijo a esta tierra para que nosotros fuésemos perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. No lo merecíamos, pero por su inmensa gracia, así ha sido. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros debemos aprender a perdonar. Debemos amar a nuestro prójimo, y mi prójimo es todo aquel que no sea yo. Es difícil, se hace difícil cuando no aceptamos la palabra como debemos aceptarla. Por eso tenemos que pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón, que quebrante ese corazón de piedra y que nos ayude a que nuestro corazón sea un corazón de carne, un corazón sensible a su voz. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dios quiere que nosotros entremos al cielo. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Y la salvación la hemos adquirido ya a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber cómo es que caminamos en esta tierra, porque la Biblia dice que la salvación se pierde. Si estoy en Cristo, debo ser una nueva persona. Si tú, mi amado hermano, estás en Cristo, pero estás viendo a la mujer que no es tu esposa, entonces hay que revisarse y hay que arrepentirse y buscar a Dios de verdad, verdad. Porque si estás viendo a la mujer que no es tu esposa, o mujer que estás viendo al hombre que no es tu esposo, estamos mal, estamos en pecado. Porque la palabra de Dios me enseña que con solamente mirarla, ya codicié con ella, ya la codicié en mi corazón. Ya hemos pecado, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, Colosenses tiene una lista aquí donde dice en Colosenses 3:18 que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Hoy muchas mujeres, muchas esposas no son sujetas al esposo. ¿Por qué? Porque ellas tienen su propia opinión, porque no, eso no es conmigo, a mí no me parece, yo no voy a ser una mujer sumisa. No, es que no vamos a ser sumisas, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer su palabra, y cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Ahora, Dios dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Es algo que va de la mano. La mujer se sujeta, pero también hay que ver el trato de ese esposo con esa esposa, que debe ser un trato amable, debe ser un hombre amoroso. Allí en Efesios dice que el marido debe amar a su esposa, a su mujer, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Al punto que se entregó por ella. Murió por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, este esposo tiene que ser un esposo que ame a su mujer, que ame a su esposa, que la respete, que la valore, que le dé el lugar que ella se merece. Y claro que la mujer, para ella va a ser fácil sujetarse también a ese esposo. También aquí dice que los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es necesario enseñar a nuestros hijos. Bueno, voy a hablar aquí un poquito de MQO, el programa que se da los martes, jueves y sábado por aquí por nuestro canal Somos Más, donde hay enseñanzas para la familia, enseñanzas que nos traen varias hermanas acerca de cómo conducirse en el hogar, de cómo criar a los hijos, de cómo debemos ser esposas, de cómo deben ser los esposos. Entonces, esas enseñanzas tenemos que recibirlas con un corazón abierto. Tenemos que abrir nuestro corazón para recibir esas enseñanzas. Nuestros hijos, dice que ellos deben obedecernos, pero también nosotros como padres debemos
en el Señor, ¿cómo es que vamos a corregir a nuestros hijos? Si antes de estar en Cristo no los corregíamos de una manera correcta, porque todo era los golpes, todo era con palabras de un tamaño, mejor dicho, o bueno, a las patadas, en pocas palabras, se corregía a ese muchacho. Si ya estoy en Cristo, no debe ser así. En Cristo hay que corregir a los hijos con la palabra, llevarlos siempre a la palabra y decirle lo que dice allí Dios acerca de cómo criarlos, de cómo amonestarlos. Entonces, estos muchachos, claro que con gusto van a obedecer a sus padres. Todo es en un orden, mis amados hermanos. Si estamos en Cristo, todo es en un orden. Habla de los siervos que deben obedecer en todo a sus amos terrenales. Y aquí en la palabra de Dios, a Dios no se le olvidó nada, mis amados hermanos, no se les olvidó escribir nada aquí en su palabra. Y así sucesivamente tenemos que llevar una vida en el Señor agradable a Él. Dios se tiene que agradar de nosotros, mis amados hermanos. Por eso, si yo estoy en Cristo, si yo estoy en Él, yo tengo que ser diferente y eso se tiene que notar. ¿Sabe? Ya esto lo hemos dicho varias veces, pero lo voy a decir una vez más. Mi esposo tiene, es un primo de él, su esposa. Ella cuenta que en el trabajo de ella conoció a una joven y ella le llamó la atención el comportamiento de esta mujer. Una mujer centrada, una mujer que se conducía de una manera correcta, se conduce de una manera correcta. Y a esta muchacha le llamó la atención ese comportamiento. Después se enteró de que la muchacha es cristiana. Y esto hizo que la esposa del primo de mi esposo llegara a Cristo. Ella hoy es cristiana porque vio el testimonio de esta mujer, vio un buen comportamiento, vio una buena conducta en esta joven. Entonces, miren que muchas veces no es porque hablemos, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Es como yo me estoy comportando. Muchas veces así es como las personas van a llegar a Cristo. En este caso, como le sucedió a esta muchacha. Ella llegó a Cristo por ese buen testimonio. Y ella hoy estará copiando esa conducta de su compañera de trabajo. Entonces, miren lo importante de conducirnos en Cristo de esa manera correcta. Dice la Biblia de Timoteo que daban buen testimonio de él en Iconio y en Listra, en dos ciudades que debían ser grandes, pero era conocido como un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente. Y eso es lo que debe estar en nuestras vidas si verdaderamente nosotros estamos en Dios. Si verdaderamente estoy en Dios, debo tener una vida de acorde al Señor. Y para eso está la palabra, para eso está la escritura, para que nosotros vivamos lo que dejó Dios aquí escrito. Aquí está todo, mis amados hermanos. Todo está aquí. Siempre vamos a tener presente esto. Hoy muchas personas quieren llevar un evangelio a su manera. El evangelio es uno. No hay dos ni tres evangelios. El evangelio es uno. El evangelio es el evangelio de Cristo. Cuando Juan predicaba el evangelio, decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que predicar el evangelio tal cual como está escrito en esta palabra. Nosotros no podemos poner a inventar cosas. No nos podemos poner a inventar cosas. Al pecado hay que llamarlo pecado. A lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Al pan, pan, y al vino, vino, mis amados hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios.
predicando la palabra tal cual está escrita, ni añadir ni quitarle nada. Dice su palabra que al que hace eso sea anatema, o sea, quiere decir sea maldito. Si estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo de la vieja naturaleza en nuestras vidas ha tenido que pasar, mis amados hermanos. Nosotros tenemos las dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero si estoy en Dios, con la búsqueda a Dios, con la entrega a Dios, esa vieja naturaleza yo la debo hacer morir. La hago morir cuando estoy en comunión con Dios. La hago morir cuando estoy en ayuno, cuando estoy en oración, cuando estoy en lectura de la palabra, cuando medito. Cuando quiero llevar mi vida como Dios quiere que la lleve. Allí estoy haciendo morir a esa vieja naturaleza porque no le estoy dando lo que ella quiere. Porque recordemos, mis amados hermanos, que dice el Proverbio 18:1 que el que va tras su deseo se desvía. Vamos a leerlo como está aquí textualmente en el Proverbio 18:1. El Proverbio 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía. Hay deseos en nuestras vidas y los deseos son malos. Bueno, siempre y cuando estén enmarcados en la voluntad de Dios no van a ser malos, pero muchas veces nuestros deseos no están enmarcados en la voluntad de Dios. Entonces, hay que hacer morir la vieja naturaleza y que la nueva naturaleza sea la que se vea en nosotros. Que verdaderamente si estamos en Cristo, seamos esas nuevas criaturas, esas nuevas personas en Dios. Mis amados hermanos, este es el consejo que hoy de parte de Dios hemos traído para cada uno de nosotros. Amén, porque Dios a mí también me ha hablado. Que no se nos olvide. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nada de lo pasado tiene que estar en nuestras vidas en Cristo. Nada de lo que fue malo en una vida que no teníamos a Cristo debe estar ahora en nuestra vida con Cristo. Absolutamente nada. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, mis amados, ahí escucharon la palabra de consejo, es así. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. La vida pasada no puede estar reinando, ni podemos estar abrazando lo que ya Cristo nos dijo que soltáramos. Vamos a compartir la palabra de Dios, mis amados, en este momento. En el libro de Proverbios, capítulo 3, ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dice Proverbios, capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Le pide Dios a sus hijos que no se olviden de su ley y que en nuestro corazón guardemos su palabra. Nosotros vemos, mis amados, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero muchas personas en medio de la iglesia no le han prestado atención a esto, porque muchos los vemos haciendo cosas que no son las correctas. Y si usted mira, pues el que escribió el proverbio, este hombre guardaba la palabra de Dios, pero un día se cansó. No quiso seguir leyéndola más o no quiso ponerla más por obra. Quiso hacer lo que él quería, pero terminó yéndose por otro camino que no era el correcto. Terminó haciendo cosas que Dios no le había mandado hacer. O sea que cuando nosotros, por eso dice, nosotros como hijos de Dios, debemos hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está escrito, enmarcado en su palabra. Mire, la palabra de Dios, el versículo que te leí dice, hijo mío,
no te olvides de mi ley. Hay una coma. O sea, Fernando, no te olvides de la palabra de Dios. Si yo tengo la palabra de Dios, mi amado, no me voy a olvidar de lo que Dios me exige a mí, de lo que Dios me dice que tengo que hacer, que debo mantenerme. Y dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea que se necesita que la palabra llegue al corazón, que la palabra se mantenga en el corazón. Para la palabra mantenerse en nuestros corazones, número 1, tenemos que dejarnos enseñar. Número 2, tenemos que buscar a Dios y poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Cuando hacemos estas cosas no va a haber problema. Problema en el sentido, mi amado, que tú no vas a andar angustiado, que tú no vas a hacer cosas que no son las correctas. Porque se pueden presentar problemas en medio de la familia, en tu entorno, pero Dios da la salida a todos esos problemas. Mira el beneficio que hay para el que guarda la palabra, el que se mantiene en la palabra de Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quieres tu paz? ¿Quieres que tus años sean alargados en esta tierra? Pues, mi hermano, tenemos que obedecer a Dios. Si obedecemos a lo que Dios dice, Dios nos puede dar. Si vamos a vivir 80, Dios te puede dar que viva 180 años. Y no 180 años que vas a vivir que te tengan que lidiar, no. Porque imagínate, la Biblia dice que cuando Noé hizo el arca, tenía 600 años. Y Noé la hizo. O sea que cuando nosotros estamos en Dios, haciendo lo que Dios dice, tú en tu vejez no vas a ser carga para otro, no vas a ser estorbo. Pero hay gente que, mi amado, su vejez se convierte en un problema. Pero los hijos de Dios debemos hacer lo correcto. Te leí el versículo 2. Mira lo que dice el 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mira, la palabra de Dios llegó a muchos hombres. Y de que esa palabra llegó a la vida de esos hombres la ataron en su corazón. Esos hombres se mantuvieron. Mira, hombres que se mantuvieron en la palabra de Dios. Desde el momento que los llamó Dios para que ellos pues estuvieran haciendo una misión especial, lo que Dios le había encargado que hicieran. Por ejemplo, el caso de Esteban. Esteban se mantuvo en la palabra. Esteban dio testimonio que era hijo de Dios. Aún en su muerte dio testimonio que era hijo de Dios. Es muy importante que nosotros guardemos la palabra de Dios, que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios. Cuando tú no te mantienes en la palabra de Dios, no vas a tener misericordia de nadie. Y si vas a tener misericordia, tienes misericordia del que te cae bien, porque te haga un favor. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, verdaderamente estás ceñido a Dios, tú no vas a tener misericordia porque alguien te va a hacer un favor de esa persona. No. Sabes que la misericordia de Dios está para los buenos y está para los malos también. Entonces, debemos vivir en la misericordia de Dios. ¿Y cómo es vivir en la misericordia de Dios? Obedeciendo lo que Dios dice. Haciendo lo que Dios dice. Tremendo. Aquí nos estamos dando cuenta de todo lo que la palabra de Dios dice. A Esteban se le dio una misión que tenía que hacer. Y Esteban la cumplió al pie de la letra. A Esteban lo apedrearon, pero Esteban no comenzó, mi amado, a renegar de Dios o a decir otras cosas, no. Porque estaba claro y él sabía a quién seguía. Hoy en día tenemos gente en la iglesia que no sabe a quién está siguiendo, si es a Dios o es al hombre. Porque cuando llega el problema y el hombre no pudo irle a visitar a la casa, ellos terminan viéndose de la iglesia y peleando con todo el mundo. ¿Por qué no ha ido a la iglesia ahora que la han abierto?
No, porque a mí no me tienen en cuenta para nada, a mí no me han venido a visitar, a mí no me tienen en nada. ¿Cómo te van a tener en algo? Si primero estás en pecado, ¿cómo te van a poner en algo? Segundo, ¿cómo pretendes si tú no te quieres ni congregar? Hey, Esteban no la cogió con Dios y lo estaban apedreando, no lo cogió con Dios. A Pablo lo querían matar y Pablo no la cogió con Dios. Tú lo que debes de hacer, yo debo de hacer, es orar a Dios, pedirle a Dios. ¿Por qué no ha venido mi pastor a la casa? Pero si tú estás en el marco de Dios, estoy seguro que Dios en cualquier momento le dice al hombre de Dios que te llame o que llegue, que te vaya a hacer una visita. Pero si no estás andando en el marco, arregla la vida primero. ¿Quieres ministrar? ¿Quieres ministerio? Hombre, ponte en el orden de Dios. Me gustaba que el hermano Ariel, estábamos en la vigilia y dijo un mensaje que dio el apóstol Fernando León: cerremos fila. Y él decía, como miembros de la iglesia tenemos que cerrar fila, mi amado. Cuando estábamos hablando en esa palabra que compartimos en Hechos capítulo 5, se habló de un creyente, dos creyentes que iban a la iglesia, que eran miembros de la iglesia. Pero mi amado, no estaban en la sintonía con Dios y terminaron muriendo. ¿Fue la culpa de Pedro? No, fue la culpa de ellos por su descuido. Terminaron en la mentira. Y así pasa con muchos hijos de Dios. Si tú no le das valor a la palabra, no amas la palabra como Dios quiere que la ames verdaderamente, porque cuando tú amas la palabra que se te enseña, tú pones por obra lo que se te ha enseñado y vas a honrar a Dios. Guardando la palabra estás honrando a Dios y no vas a hacer cosas que van a desagradar a Dios. Mira lo que sigue diciendo el verso 4. Y ojo con esto, que esto está pasando en medio de la iglesia. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué te digo que está pasando? La gente se preocupa más por el hombre que por Dios. ¿Qué dirá el hombre de mí? ¿Qué dirá el pastor de mí? Ojo con esto. No quiere decir que le vas a faltar el respeto al pastor de tu iglesia. En ningún momento te estoy diciendo eso. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Dios. Hay gente que le sirve a Dios mientras el pastor le dice. Pero le dice, hermano, vamos a predicar. Hermano, vamos a un culto de oración. No puedo porque tengo esto y lo otro. Pero le dice el pastor, enseguida se mueven. ¿A quién están mirando? Al pastor. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Yo estoy de pastor en Bucaramanga, pero yo no le doy salvación al pueblo. La salvación la da Dios. Y yo le he dicho a los hermanos predicando, pongan la mirada en Dios. Pongan la mirada en Dios, porque yo no doy salvación, no salvo a nadie. No salvo a nadie, escúcheme. La salvación pertenece a Dios. Pero la gente cree que el hombre es el que le va a dar salvación. Hay gente que se dedica nada más y dicen que son hijos de Dios, a servirles al que ellos quieren nada más. Pero ven al hermanito que está de la manera que está, a ese no le sirven. El servicio de ellos es para una sola persona en especial. No te engañes, porque podrás hacer lo que quieras con el hombre. Pero Dios, todas nuestras actitudes y todo lo que estamos haciendo, Dios lo está viendo. Y qué triste es que el día que nuestros ojos se cierren, terminemos perdiéndonos y la gente aquí en la tierra haciéndonos sepelio como si tuviéramos la presencia de Dios. Porque cuando tú nomás sirves a una sola persona, en especial, estás haciendo asesión de persona y Dios no hace asesión de persona. ¿Y por qué hacemos asesión de persona? Porque hemos dejado la palabra de Dios, número 1. Número 2, porque nuestra mirada no está puesta en Dios. Entiéndame, mi amado. No le estoy diciendo que usted no va a respetar al pastor, que usted no va a amar al pastor. No le estoy diciendo eso. Sino que usted tiene que tener las cosas claras.
que primero es Dios. Hay gente que sirve porque el hombre le dice, pero no tienen esa voluntad de servirle a Dios, porque quieren que lo vean nada más, que lo vean. Yo me gusta ser claro, mi amado. En Dios no es así. Hay gente que busca la gracia del hombre. ¿De qué nos sirve a nosotros la gracia del hombre aquí en la tierra? ¿De qué nos sirve? Si la gracia de Dios es la que necesitamos para poder llevar esta palabra de Dios, y Dios nos pone en gracia y predicar el evangelio. Mira, cuando tú tienes la gracia del hombre, tú cometes un error y hasta ahí llegó esa gracia. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, cometes un error, Dios te perdona y Dios sigue siendo el mismo contigo. ¿Estás escuchando? Ojo, aquí venimos, verso 5 del capítulo 3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mi amado, tenemos que apoyarnos en Dios. Tenemos que apoyarnos en Dios. Tenemos que dejar que sea Dios que nos marque el rumbo. Dios, cuando tú estás en un barco pesquero, en un crucero, el capitán marca el rumbo con el compás y la brújula. Marca el rumbo. Cuando vienen los marineros que les toca coger la guardia a las 6 de la tarde, porque ya el capitán después de las 6 de la tarde, ya él no hace más guardia. Hasta las 6 de la mañana que la coge otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Ya te dejan ahí todo el rumbo marcado. No tienes que mover nada. Tienes que estar ahí, que no se vaya a girar el timón para coger para otro lado, porque se puede desviar de rumbo. Así es en el Señor. El que tiene la brújula y el compás para que el barco vaya directamente al puerto donde tiene que llegar, se llama Jesucristo. Se llama Dios. Y nosotros nada más tenemos que seguir ese camino que ya nos marcaron a nosotros, como hijos de Dios. Pero hoy los hijos de Dios le quieren enseñar a Dios. Le están diciendo a Dios que así no es, que es como ellos dicen. Eso se llama propia opinión. Dice el verso 7, el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconozcamos si estamos haciendo asesión de personas. Reconozcamos y Dios nos va a ayudar. La palabra nos va a enderezar. Reconozcamos si el camino que estamos siguiendo no es el correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Por ejemplo, hay gente que coge el camino de la murmuración, hay gente que coge el camino del odio, a la gente que coge el camino del celo, y hay diferentes caminos, mi hermano. Pero el camino que te lleva a la victoria es el camino de Dios. Reconozcamos en este tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos alcanzar la salvación de Dios. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Para tú no ser sabio en tu propia opinión, necesitas el temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es su palabra que te va a llevar que tú hagas lo correcto, que yo haga lo correcto. Si no hay temor de Dios en los cristianos, van a hacer de cuanta cosa. Y por eso usted ve muchos cristianos que hoy están con la comunidad de las letras, que hoy están con los asesinos, que hoy están con los que quieren hacer daño a Colombia, que quieren ver a Colombia destruido, porque ellos ya perdieron el temor de Dios. Salomón, cuando se fue tras mujeres paganas, había perdido el temor de Dios. David, cuando pecó, perdió el temor de Dios. El temor de Dios nos hace mantener en la palabra de Dios y esa búsqueda que Dios nos habla cada día que tenemos una comunión con Él. Ya estoy terminando. Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados.
Si tú eres hijo de Dios, hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto. Mira lo que nos dice Juan. Mira lo que nos dice Juan. Aleluya. Juan capítulo 14. Mira lo que dice Juan. Capítulo 14, versículo 5. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y si tú guardas los mandamientos, a ti te van a guardar, porque ahí el siguiente versículo dice algo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sabe quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Por eso necesitamos la palabra de Dios en todo momento y ponerla por obra para nosotros poder llegar a la meta. O sea, el Espíritu Santo te va a marcar el rumbo y te va a decir, este es el rumbo, Fernando. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese era el mismo Espíritu Santo, mi amado, que descendía en los profetas en un tiempo, pero hoy ya está en nosotros. Así que, mi amado, no juguemos al evangelio. No juguemos al evangelio. Cuando tú y yo no nos guardamos para Dios y no hacemos las cosas para Dios, Dios no nos puede guardar a nosotros porque estamos mal. Hoy los hijos de Dios dicen que aman a Dios, pero más importante es lo de ellos que lo de Dios. Porque primero está lo de ellos que lo de Dios. Que Dios me ayude y Dios tenga misericordia. Pero estoy claro, los días que de pronto usted no me ha visto, es porque he estado mal. Usted de pronto no me vio en la vigilia pasada. Este viernes que pasó me vio. Pero en la pasada yo iba a estar, pero tenía una cita médica. Y el hombre de Dios me dijo, no, tranquilo. Pero quiero decirte para la gloria de Dios. A veces he estado enfermo, pero ahí me he parado. Y cuando he terminado, no he tenido más nada. Porque, mi amado, Dios nos prueba a nosotros. A Dios no lo podemos amar de boquilla. A Dios no lo podemos amar para que el hombre nada más crea. Porque van a haber situaciones que Dios nos va a poner y no va a estar el hombre que va a dar las órdenes. Porque ya el hombre de Dios ha dado otra orden a otra autoridad para que te diga. Y ahí es donde Dios te va a probar. Pero hoy la gente, la mayoría de la iglesia, el servicio no es hacia Dios. Escúcheme bien. No estoy diciendo que irrespete al pastor, para nada, ninguno de sus pastores. Pero usted, si ama al pastor, usted debe amar a Dios más que al pastor. Miren, Ananías y Zafira eran cristianos evangélicos. Mintieron, pecaron y murieron. Mira, cuando Juan capítulo, ya te digo, Juan nos habla a nosotros del paralítico. Nos habla del paralítico de Betesda. Cuando este hombre fue sanado, dice el verso 14, que Jesús le dijo algo. Jesús le dijo algo a Juan, al paralítico. Le dijo, has sido sanado. No peques más para que no te vaya a venir algo peor. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Que este hombre conocía de Dios. Y el pecado lo tenía postrado por 38 años, que no podía valerse por sí mismo. De pronto no estás paralítico, pero están detenidas las cosas. Porque el murmurar es pecado. El no amar a Dios como tiene que ser es pecado también. Porque aparentas que amas a Dios y no lo eres.
Hoy tenemos mucha gente en la iglesia, y termino con esto. Tenemos mucha gente en la iglesia. Los vemos bien presentados, bien encorbatados, mujeres bien vestidas, el cutis limpiecito, pero por dentro están llenas de perversidades y de perversidades. Hombres y mujeres se revuelcan en el pecado y el domingo van como a misa, creyendo que con Dios es así. No te preocupes, que si no te arrepientes, saldrá a la luz tu pecado o vas a morir. Y cuando mueras, sale a la luz también tu pecado. Se muestran pulcros, limpiecitos, pero son perversos y perversas. No estás engañando al pastor. No estás engañando a los hermanos. Estás engañándote tú misma, porque ni a Dios la estás engañando. Así que si estás haciendo esto, arrepiéntete, porque Dios viene pronto. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Esteban conoció la verdad de Dios, y la verdad lo hizo libre y se mantuvo firme. El apóstol Pablo conoció la verdad de Dios y se mantuvo firme. Pero hay una cantidad de cristianos que no han conocido la verdad, que hay que evangelizarlo de nuevo, que hay que nacer de nuevo para que ellos puedan alcanzar el cielo. Porque estos no son los años. 20 años y todavía está en lo mismo. Así que, mi amado, sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Termino con el texto que empecé. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si tú y yo no guardamos la palabra como tiene que ser, no hacemos lo que la Biblia dice, no te vayas a vestir porque no vas al baile, como se decía, como dicen en mi tierra. Si a una persona no la han invitado, usted no vaya a ir a ese quinceañero, no vaya a ir a esa fiesta porque no lo van a dejar entrar. Si usted y yo no nos hemos guardado para Dios, no hemos obedecido la palabra, no vamos a alcanzar salvación. Nos harán un sepelio aquí en la tierra como cristianos, con música, con todo, los aplausos, pero va directamente al infierno por no guardar la palabra de Dios. Los hijos de Dios hablan verdad. Los hijos de Dios enseñan verdad. Los hijos de Dios son santos. Y hay unos que son santos en el servicio nada más. Cuando ya salen de la iglesia, se fue la santidad. Este era el mensaje, mis amados. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Padre, en este momento oro por tu palabra, Dios, por todos los que están escuchando este mensaje, Dios, amado, todos los que están conectados, Dios, para que tú seas guardando sus vidas, Señor amado. El que no está, Dios mío, en la línea como es, Dios, ten misericordia y que esta persona, Dios, pueda volverse al camino. Y el que está en el camino, Dios, ayúdanos, Dios amado, para no salirnos de él, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amada pastora Catalina. Tenía el micrófono cerrado, pastora. Sí, señor. Damos gracias a Dios por su palabra, pastor, la palabra que ha salido de la boca de Dios a través de usted. Dios ha hablado desde el principio, donde si estamos teniendo un camino que está torcido, hay que enderezar ese camino, hay que corregir, hay que entrar por ese camino estrecho, porque el camino para seguir a Dios es estrecho. Al cielo se entra con dificultad, mi amado hermano, porque hay que pagar un precio en esta tierra, en santidad, en búsqueda, en todo lo que Dios dejó allí establecido en su palabra para que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta. Entonces, de verdad que damos gracias a Dios porque hoy Dios nos ha amonestado con su palabra desde el principio en la reflexión hasta ahora. Pastores. Así es, pastora, pastora Divina, cuéntenos.
Bueno, la pastora dijo algo clave, que tenemos que pagar el precio. Y es ahí donde a muchos no nos gusta, esa palabra a mucha gente no le gusta, pagar el precio. Para poder llegar al cielo hay que pagar el precio. Si no se paga el precio, no vamos a ver el cielo. Claro, así es. Pastora, pero hay una programación de ustedes, las mujeres que oran. ¿Cómo es? Díganos esa programación, pastora. Bueno, MQO en esta semana, pastora, martes, jueves y sábado. Háblenos un poco, pastora. Así es, vamos a pedirle, pastora Divina, a nuestro hermano Jesús, que nos está ayudando allí en los controles para que coloque las promociones que en esta semana que entran van a estar pasando el programa MQO por el canal Somos Más. Hermano Jesús, por favor. Dios te bendiga en gran manera. Te saluda la pastora Neisy y quiero hacerte una invitación para este martes a partir de las 8 de la noche por tu canal Somos Más. En especiales MQO estará acompañándonos la pastora Lucy Pañol desde la ciudad de Armenia. Y nos va a traer un tema que se titula La presencia de Dios en el hogar. Evangeliza compartiendo este link a todas las personas que tú conozcan para que también puedas ser bendecida con esta palabra a través de esta pastora. Dios te bendiga. Este 2 y 4 de diciembre en Mujeres que Oran, el Pacto de Ana. La oración que conmovió el corazón de Dios y la valentía para cumplir lo prometido. Es lo que tendremos para compartir contigo este 2 y 4 de diciembre por tu canal Somos Más. Te esperamos, no te lo pierdas. Invita a todos tus contactos. Sé que será de gran bendición e edificación para tu vida. Te esperamos. Bueno, esa es la publicidad para esta semana que entra, el 30 de noviembre, martes. Tenemos una invitada especial, la pastora Lucy Pañol, allí desde Armenia. Trae un tema bastante importante, dice la presencia de Dios en el hogar. De verdad que te invito a que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Martes 30 de noviembre a las 8 de la noche aquí por nuestro canal Somos Más. Una invitada especial, una pastora de allí de Armenia, Lucy Pañol, con este tema que se ve muy interesante, la presencia de Dios en el hogar. Damos gracias a Dios por MQO, Mujeres que Oran. Damos gracias a Dios por este espacio que se nos ha concedido aquí en el canal Somos Más cada martes, cada jueves y cada sábado a partir de las 8 de la noche, donde mujeres y hombres de Dios, porque no solamente son mujeres, también hay hombres de Dios que traen enseñanzas, que traen consejos para la edificación de un hogar, que es muy importante en este tiempo y en todos los tiempos. Allí se nos enseña a cómo ser padres, a cómo criar a los hijos en el temor del Señor. Entonces les invitamos, amable audiencia, para que estén atentos a todos estos programas de MQO, martes, jueves y sábado, a partir de las 8 de la noche por aquí, por nuestro canal Somos Más. Pastora Divina. Claro que sí, pastora, no nos podemos perder estos programas que son unas enseñanzas de verdad, en las cuales nosotros aprendemos muchísimo a ser madres, a ser padres, a ser hijos. Bueno, muchas enseñanzas con bastante conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pastor, llegamos a la parte final de su programa Encuentro Especial con Dios. Así es, pastora, hemos llegado al final. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que sea Dios en medio de sus vidas. Bueno, pastora, su palabra de despedida, pastora. Así es, Dios bendiga sus vidas, amados youtubientes, que en esta nueva semana que inicia, el Señor les guarde, la paz, el gozo, la misericordia del Señor sea en cada uno de ustedes. Y recuerden
que estamos viviendo tiempos peligrosos y hoy más que nunca debemos estar allí de la mano de Dios, buscándole de verdad, verdad, amén, porque recuerden que el Evangelio no es una religión, el Evangelio es transformación en Cristo Jesús, amén. Entonces, muchas bendiciones y que el Señor les guarde. Con afecto y mucho afecto. Dios te bendiga en gran manera. Te saluda la pastora Neisy y quiero hacerte una invitación para este martes a partir de las 8 de la noche por tu canal Somos Más. En especiales MQO estará acompañándonos la pastora Lucy Pañol desde la ciudad de Armenia. Y nos va a traer un tema que se titula La presencia de Dios en el hogar. Evangeliza compartiendo este link a todas las personas que tú conozcan para que también puedas ser bendecida con esta palabra a través de esta pastora. Dios te bendiga. Este 2 y 4 de diciembre en Mujeres que Oran, el pacto de Ana. La oración que conmovió el corazón de Dios y la valentía para cumplir lo prometido. Es lo que tendremos para compartir contigo este 2 y 4 de diciembre por tu canal Somos Más. Te esperamos, no te lo pierdas. Invita a todos tus contactos. Sé que será de gran bendición e edificación para tu vida. Te esperamos.